Hola, som la Elba, la Caral, la Bruna i jo, la Judit, i avui venim a fer una entrevista a la Patricia. On vas néixer? Nací en Uruguay, en Montevideo. Vale, ¿y quan fa que estàs aquí? Llegué en el 2003, hace 20 años, en mayo del 2003. I tens fills o estàs casada? Tengo 2 hijos, una de 20 años y uno de 5. Y estoy casada por segunda vez. Com és que vas decidir venir aquí a Taradell i no a algun altre lloc? Cuando decidimos viajar de Uruguay teníamos la posibilidad de irnos a Estados Unidos o de venir a España. Y yo, porque en Estados Unidos pensaba el idioma, inglés, y dije, bueno, a España. Lo que no sabía es que veníamos a Cataluña y que se hablaba catalán. I Et va costar molt aprendre català? Me costó mucho entenderlo al principio, pero después me fue muy fácil. Hasta el día de hoy me cuesta hablarlo muchísimo. Sé hablarlo, pero me cuesta muchísimo hablarlo. Tengo que pensarme todas las palabras y me es mucho más fácil expresarme en castellano. I el canvi de cultura, és a dir, des de la cultura d'Uruguai a la cultura de Catalunya? No hay mucha diferencia. Somos más o menos muy parecidos con la cultura. com era Montevideo? Montevideo es todo costa y me crié en un pueblo muy pequeñito, eran muchas granjas, me crié con mis abuelos porque, mi padre se fue cuando yo era muy pequeña, mi madre después se fue también y me dejó con mis abuelos y me criaron ellos. Y iba a un cole rural, era un colegio rural. Mis abuelos tenían una granja y me crié entre vacas, caballos, ovejas y muchos animales. I tienes algun hermano? Tengo una hermana, sí, que es 9 años menor que yo. I viu aquí també, a Taradell? Sí, cuando me vine de Uruguay fue con la promesa de traérmela. Me la traje siendo menor de edad, me la traje con 17 años. Mi padre me cedió la custodia y me la traje conmigo. Vau venir les dues soles? Yo vine cuando estaba casada con mi primer marido y con mi hija de 8 meses de nacida. És a dir, el segon fill el vas tenir aquí a Catalunya? Sí, cuando me casé con Jordi, hace 14 años que estoy con él y sí, lo conocí, nos casamos y hace 5 años hemos tenido de pequeño. I t'agradava molt viure allà a Uruguai, a la granja, i estar allà? Sí, tuve una infancia muy feliz dentro de todas las cosas que, como ya dije, mis padres se habían ido, me criaron mis abuelos, pero creo que fueron los mejores padres que me pudieron criar. Y sí, me crié, era muy distinto a lo que es ahora. Podías jugar en el carré, podías andar en bici con tus amigas por todos lados, nunca había problemas. Y sí que me gustó mucho mi infancia. I vas notar molta diferència quan vas arribar aquí? ¿Diferencia de qué? De l'ambient, de la gent. Sí que fue, A ver, somos muy parecidos, ¿eh? O sea, la vida social es más o menos parecida. Sí que cambiaba, claro, me crié en un pueblo muy pequeñito y claro, acá cuando llegué, me acuerdo, rodeada de montañas, el primer día que pasé un túnel casi me muero del susto. Uruguay es plano, no hay montañas, lo más próximo a una montaña es un cerro que puedes subir caminando. Y se nota diferencia en eso, pero con la gente en general, no. Somos muy parecidos. I tens estudis? Sí, cuando hice diseño gráfico, fui a la universidad a hacer diseño gráfico, trabajé un año allá y porque eran proyectos que tenía que hacer, trabajaba fines de semana y tuve la posibilidad de no poder trabajar cuando estaba casada y durante un tiempo no trabajé. Cuando vine acá, mi intención era, poder estudiar de lo mismo y poder trabajar de lo mismo, pero era muy complicado. Diseño gráfico es tema ordenadores y tenés que estar totalmente actualizada con todo y era volverme a estudiar y en aquel momento la prioridad era trabajar, no estudiar y pues decidí trabajar. I actualment de què treballes? Actualmente soy auxiliar de enfermería, estando aquí me saqué el título y trabajo en la residencia de Taradell desde hace 10 años. T'hagués agradat treballar en una altra cosa o...? No, he descubierto que me encanta lo que hago, sí, después de muchos años. No me lo hubiera imaginado jamás. Cuando era joven me hubieran dicho que trabajaría de esto y no lo hubiera pensado nunca. I et va costar molt deixar les teves amigues, la gent que tenies allà, quan vas marxar?
Sí, me costó muchísimo dejar a mi familia. No tengo una familia muy grande, porque tenía a mis abuelos y mi abuelo ya había fallecido. Yo creo que si mi abuelo hubiera estado en vida no me hubiera venido, no hubiera viajado. Pero me vine con la promesa de traerme a mi hermana y de traerme a mi abuela. Lamentablemente a mi abuela falleció antes y no me la pude traer. Pero sí que vino un año después que estuve acá, vino de vacaciones y estuvo unos meses con nosotros. Y sí que me costó mucho eso, el dejar a la familia. Quizás a los amigos no tanto, pero mi abuela, que era alguien muy importante para mí, sí que me costó mucho. Et va costar trobar una casa aquí o un lloc on estar? Cuando decidimos viajar, viajó primero en aquel momento mi marido, estuvo 3 meses aquí, vino directamente a Tona, porque tenía unos amigos en Tona, y de Tona lo llevó, me acuerdo, bueno, me explicó él que lo llevó a recorrer todos los pueblos de la comarca, y él vino a Taradell y le encantó, se enamoró de Taradell y me dijo que buscaría un piso aquí en Taradell. Y sí, arriba del Bonpreu, fue el primer piso donde viví, y cuando llegué, él ya tenía el piso, yo me vine a los 3 meses con la bebé de 8 meses, y no, bueno, vivimos ahí, después nos cambiamos a otro piso, y tampoco viví en muchos pisos aquí. I aquí et va costar fer amistats noves? No, me adapté muy bien. Quizás el primer año fue el más duro por el tema del idioma. Por más que no puedo decir nada porque la gente cuando enseguida hablaba castellano, enseguida me contestaban en castellano, no tenían ningún problema. Pero sí que me costó una mica, pero a raíz de tener la nena pequeña de 8 meses, que enseguida fue a la guardería porque me tuve que poner a trabajar, saliendo de la guardería íbamos al parque y bueno, empecé a tener trato con otras madres y enseguida hice amistad. Sí. I et va costar molt trobar feina? Sí, el primer año sí, porque cuando llegamos nosotros vinimos con la posibilidad de, bueno, como éramos nietos de españoles en ese momento, podíamos, bueno, tener tema papeles, pero tardaban en hacerse. Y el primer año fue una mica complicado. I de què vas treballar? Cuando empecé a trabajar en una fábrica. Era una fábrica de álbumes, se hacían álbumes de fotos en Vic, y la dueña de esa empresa era de aquí de Taradell. Yo no tenía carné en Uruguay, tenía coche, pero cuando llegué acá no lo había renovado todavía y ella me llevaba y me traía al trabajo. Y trabajé durante creo que 6 años ahí. I la gent d'aquí de Taradell et tractava diferent per ser d'Uruguai o d'un altre lloc? No. O tractaven igual, com si... No, la verdad que es que no he tenido creo que ninguna experiencia mala. Han sido siempre muy amables todos conmigo. No. Vas fer alguna activitat per adaptar-te millor als principis? Sí, hice al cabo de unos meses que llegué aquí, es que no me recuerdo bien cómo se llamaba, pero por medio del ayuntamiento te ponían como una chica que era de aquí, nacida aquí, y te explicaba todo lo de aquí de Cataluña y te enseñaba una mica del idioma. A part de que vas marxar per l'idioma, o sigui, vas decidir anar a Espanya per l'idioma, Espanya i Estats Units són molt diferents. La posibilidad de ir a Estados Unidos era porque mi marido en aquel momento era agente de comercio exterior y él tenía visado y viajaba a Estados Unidos, a Miami, una vez al mes siempre viajaba allá. Y yo ya había viajado a Miami y era por tema papeles, porque eran los dos sitios, tanto en Estados Unidos tendríamos papeles o aquí también podíamos tenerlos. Estados Unidos no me gustó porque tenía una niña pequeña y había ido a Miami y había visto cómo era el ambiente, la gente y no creía que me adaptara. Por más que en Miami se habla mucho castellano, pero no me terminaba de convencer y no me gustaba. Y España pues me pareció una buena opción. Si no haguessis tingut els besavis espanyols, creus que haguessis pogut venir igualment així tan fàcil? Quizás tan fácil no, pero sí que se podía venir. En aquel momento fue el boom. En Uruguay pasó lo mismo que en Argentina, fue el famoso corralito, que el dólar se disparó. En Uruguay se maneja el dinero, el peso y dólares. Y las cosas muy grandes, tipo casas, coches, hasta televisores, se compraban en dólares, pero los sueldos eran en pesos. Y cuando pasó que se disparó tanto el dólar, la gente pues decidió irse porque no podía seguir pagando hipotecas ni seguir pagando créditos y todo el mundo empezó a viajar a España. Fue muy al principio y era como que era el boom viajar a España. Tenía entendido que
con un contrato de trabajo podías conseguir papeles y si no, si tenías los abuelos o los bisabuelos eran españoles, también te daban la posibilidad, eran convenios que tenían, creo que ahora no están los mismos convenios porque han ido cambiando durante años, pero en aquel momento el convenio era ese, que si eras nieto de españoles o tenías familiares españoles o conseguías un contrato de trabajo, te daban el NIE, que era bueno, el permiso de residencia, que te daba derecho a poder trabajar aquí en España. I si no haguessis tingut a la teva filla allà a Uruguai, haguessis decidit anar a Estats Units o haguessis volgut venir a Espanya igualment? Yo creo que si no hubiera tenido a la nena me hubiera ido a Estados Unidos. Sí, yo creo que sí. Tema el trasllat va ser molt difícil per venir aquí, a Taradell. Bueno, al principio sí, claro, nosotros teníamos una casa montada, una vida, teníamos coches, teníamos todo, tuvimos que vender los coches. La casa teníamos hipoteca, la vendimos y los muebles de dentro, me acuerdo que lo vendí todo, absolutamente todo, hasta las cortinas. Me quedé con las cosas más importantes y pequeñas, las llevé todas a casa de mi abuela y cuando mi marido vino trajo cosas, o sea, un par de maletas, y yo guardé muchas cosas pensando que después me las podía traer. Cuando vine con mi nena de 8 meses, claro, tampoco podía venir muy cargada, traje lo básico, por así decirlo, más importante para ella. Pero seguí teniendo cosas en casa de mi abuela, porque pensaba que algún día podría contratar un tráiler o un contenedor gigante y traérmelo todo. Descubrí que no, que no era posible eso. Y cuando volví a ir a Uruguay, pues lo regalé todo. Todo lo que tenía en un garaje guardado, pues decidí regalarlo todo. Segueixes anant a Uruguai o No, no hi vas? la última vez que fui fue hace, no sé, ahora mismo 10 años o 12, a lo mejor. Fue cuando falleció mi abuela. Y no creo que vuelva a ir, nunca más. I no t'agradaria tornar-hi? No, el recuerdo... tengo... Bueno, ya lo dije antes, mi padre se fue cuando yo era muy pequeña, pero el padre de mi hermana, porque mi madre se volvió a casar y tuvo a mi hermana, me crió como si fuera su hija. Me ha tratado siempre muy bien y para mí es mi papá ahora. Y él sí que está en Uruguay, pero él viene cada año, se viene 3 meses de vacaciones aquí, que es el tiempo del visado. Se viene cada verano, los 3 meses lo tenemos aquí. Y en Uruguay no tengo nada más, solo está él, que la intención es traérnoslo, aunque nos cuesta mucho, no quiere. Él dice que está muy bien viviendo allá y viniendo cada 3 meses, bueno, estar los 3 meses de verano aquí, pero no tengo... La última vez que viajé con Jordi, mi marido, que es, bueno, le enseñé lo que es Uruguay, le mostré dónde me crié, la casa que me crié. Fue muy duro, porque fue cuando bueno, había fallecido hacía 15 días mi abuela y fui a desarmar la casa, a sacar todo y no tengo buen recuerdo y no creo que vuelva, no. La teva germana també viu a Taradell? Sí, no nos hemos separado nunca. Cuando vino estuvo viviendo conmigo, no sé, 5 o 6 años hasta que se independizó y sí, vivimos a 3 calles de diferencia. És a dir, que ta germana s'ha casat amb un noi d'aquí a Taradell, ha tingut família. Sí, tiene 3 niños y sí, está casada con un chico de aquí también de Taradell, amigo de mi marido. Y sí, estamos siempre juntos. I a ella li va costar venir aquí? No, ella tuvo muy claro que cuando yo me venía para aquí, ella se venía conmigo. Ella lo primero que le dijo a papá fue que ella sabía que a mí lo que más me dolía era dejarla a ella y yo me fui me fui de Uruguay con la condición de que él me la dejara traer y él me lo prometió y mi hermana tenía clarísimo que se quería venir conmigo. Lo que pasa es que no me la podía traer porque ya traía a mi nena pequeña, ella en aquel momento tenía, cuando yo me vine creo que tenía 15, 16, una cosa así y claro, vino estando aquí, vino creo que 3 meses de vacaciones, que vino con mi abuela y bueno, conoció Taradell, le gustó, volvió a Uruguay y al cabo de 9 meses ya me la traje de nuevo y se quedó conmigo. Ens has dit que t'has casat 2 cops. Què va passar amb el passat matrimoni? Estuve 10 años casada y no sé, supongo que el tiempo, tengo muy buena relación con mi exmarido, él ha vuelto a Uruguay, él no se ha quedado aquí, a diferencia
conmigo que yo me adapté muy bien aquí, me hice amigos y enseguida tuve relación. A él le costó muchísimo, él no se adaptó a estar aquí. Él seguía teniendo contacto con la gente de allá, con las amistades de allá. Él también tenía una familia muy grande, él tiene una familia muy grande allá. Y la idea de él siempre fue volver. Yo cuando me adapté muy bien aquí, mi idea era clarísima que yo no volvía. Yo estaba muy bien aquí y pues, no sé, se terminó el amor, por así decirlo, y decidimos separarnos. Però això us continueu portant bé amb ell? Sí, O- bueno, no tenemos mucho trato, él vive en Uruguay. Como todas las separaciones, los primeros tiempos fueron complicadas, pero a raíz de hoy sí que nos llevamos muy bien. Moltes gràcies per haver vingut. I que ens ha servit molt la teva entrevista pel nostre treball. Muy bien. Gràcies. De nada. Me alegro que les haya servido y ya conocen un poco más de mi vida.